Bien. Bueno, aquí estamos en nuestro octavo encuentro de este curso de constelaciones familiares y hoy vamos a hablar un poco sobre la validez de las afirmaciones terapéuticas. Le hacen una pregunta, ¿no?, a Bert Hellinger sobre algo, ¿no?, una reflexión que saca esta persona que estaba, un terapeuta que estaba ahí en el grupo, ¿no? Y dice: lo que veo aquí es que haces lo importante y lo esencial con mucha moderación y que de esta manera resulta efectivo. En mi trabajo hay tanta masculatura, tanta cosa superflua. Intenté averiguar las causas y llegué a pensar que quizás era un miedo ante lo definitivo por el que rehúyo tales afirmaciones, ¿no?, las afirmaciones terapéuticas. Y Hellinger le dice: te voy a contar una anécdota. En uno de mis seminarios, hubo una vez una mujer joven, rebosante de vida y muy simpática. Esta mujer tenía el impulso de ayudar a los hombres. Fue a vivir con un hombre que ya antes había estado casado y que tenía 2 hijos. Ella tenía unos 23 o 24 años y él unos 12 años más. Entonces yo le dije: tienes que dejar a ese hombre. Hace unos meses recibí una carta de ella porque ella quería comunicarme que estaba felizmente casada con aquel hombre. La carta decía así: tenías razón, no era el hombre adecuado, me separé de él y al estar separados me di cuenta de que realmente lo amaba. Así pues que fui a vivir con él y ahora soy feliz. Así pasa con las afirmaciones terapéuticas definitivas. Todo esto respecto a mis consejos. Como afirmaciones son correctas y definitivas, pero algo diferentes en los que a sus efectos se refiere. Algunos dicen: ¿cómo puedes decir una cosa así? Por ejemplo, lo que acabo de hacer con Eda. Bert Hellinger le dijo que ya no podía contar con ninguna relación de pareja porque había abortado ya varias veces, ¿no? En el fondo son afirmaciones inadmisibles. Ahora bien, si lo hubiera expresado con cautela, ella no podría haberse orientado. Entonces, de esta manera tiene que enfrentarlo, ¿no? De esta manera, porque claro, los terapeutas a veces, ¿no?, dicen frases que son un poquito chocantes para el cliente, ¿no? Entonces, tampoco quiero saber nada más después. Eso no tiene ninguna importancia. Apareciendo como persona ante ella, tomándola en serio como persona, la respeté. Entonces Hellinger dice lo siguiente: considero válido aquello que digo, pero no creo en ello. Es una diferencia muy importante. No quisiera morir por lo que digo, pero en este momento concreto está mi percepción. Así lo digo, y dado que lo digo con seriedad, puede surtir un efecto. Huir de las propias afirmaciones y de lo que uno siente para después definirlo como respeto ante el otro es una tontería. Y en la mayoría de los casos también cobardía, ¿no? Este tema de no animarnos a decir lo que realmente sentimos, ¿no? Bueno, eso sucede en todas las relaciones, ¿no? Es lo común. Lo que pasa es que, bueno, acá está visto desde el lado, desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Cuando un terapeuta tiene que decirle algo al otro, y a veces el otro eso lo puede tomar mal, ¿no? Y entonces, ahora, siguiendo con el tema, ¿no?, se le pregunta acerca de lo que es ser un buen guía y lo que es un gurú, que hoy en día está de moda lo de los gurús, ¿no? Entonces una persona dice: me pregunto si una relación duradera, al estar casada y tener hijos, corresponde a mi vida. Entonces Hellinger le dice: sí que corresponde.
¿no? Es asombroso, dice Hellinger, lo perspicaz que soy. Es un truco muy simple. Una vez un cliente contó que tenía 3 amigas, pero que no sabía por cuál decidirse. Entonces yo le dije, cuéntame acerca de las 3. Y después le dije, la última, esa es. Y él preguntó, ¿cómo lo supiste? En ese momento tu cara se iluminó. O sea, cuando él vio que la cara del cliente se iluminaba, se dio cuenta que esa era la que era la adecuada, ¿no? En psicoterapia el procedimiento es muy simple. Al terapeuta le ocurre lo mismo que a un buen dirigente. Un buen dirigente ve lo que la gente quiere y da sus órdenes de acuerdo con esos deseos. Un buen terapeuta ve lo que las personas quieren, hacia dónde se dirige el impulso y da sus consejos de acuerdo con ello. Tiene que ver dónde está la fuerza y si hay fuerza. En el caso de esta persona que había preguntado al principio, era inequívoco, ¿no? Esta es, por tanto, la explicación de la perspicacia. Pero también soy un gurú, dice Hellinger. También puedo explicar lo que es un gurú. Durante un curso, un grupo subió a una montaña cercana y fueron a tomar algo en un restaurante que ahí había. Cuando salieron ya se había hecho de noche y al querer bajar por el bosque, no encontraron el camino. Finalmente uno, que tampoco veía nada, tomó a los demás de la mano y cuando llegaron sanos y salvos abajo, él era un gurú. No miren la explicación que da de gurú, ¿no? El que sabe, digamos, guiar a todos los demás, ¿no? No sé por qué ladra el perro. Yo miro por... Ah, no. No golpean acá. Bien. Bueno. Después acá habla un poco de las configuraciones de las constelaciones, que nosotros no vamos a hacerlo, ¿no? Porque es algo que, o sea, corresponde al que estudia constelaciones, ¿no? Pero sí vamos a hablar un poco de lo que es el movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Vieron que esto en constelaciones se ve mucho, ¿no? Y por lo general a veces sucede que el constelador o el facilitador le dice al cliente, o en una constelación grupal, se detecta que hay un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Entonces, vamos a ver aquí que es un movimiento interrumpido, cómo se detecta en una constelación y qué es lo que se hace para subsanar ese movimiento interrumpido, ¿no? Que serían los pasos que tendríamos que ver. Bien. Existen 2 constelaciones desencadenantes de trastornos o problemas. La primera consiste en una identificación, sin que el afectado mismo se dé cuenta. Este es el caso de las implicaciones sistémicas anteriormente mencionadas. La segunda situación, que provoca trastornos a un nivel individual, es el movimiento interrumpido hacia uno de los padres. De niño, alguien es cortado en su movimiento hacia uno de los padres. En la mayoría de los casos, la madre. Dice que siempre, más que nada, el movimiento interrumpido es hacia la madre, ¿no? Sea porque tuvo que quedarse en el hospital, el bebé, ¿no? O no sé, la mamá se enfermó. O bueno, cualquier vivencia relacionada con una fuerte sensación de rechazo. Siempre que el afectado, incluso el adulto, se dirige a otra persona, es decir, se encuentra realizando un movimiento de aproximación, en un punto determinado surgen los recuerdos de aquella interrupción, aunque solo sea en forma de recuerdo corporal, por lo que la persona reacciona con los mismos sentimientos y síntomas de aquel entonces. Entre los sentimientos más frecuentes, ¿no?, del movimiento interrumpido,
se encuentran la rabia, el odio, la desesperación, la resignación y la aflicción. Sin embargo, el recuerdo también puede expresarse en dolores de cabeza, tensiones musculares o también como decisión en propio detrimento de la persona. Por ejemplo, nunca más me mostraré débil, o nunca más pediré ningún favor, o de todos modos no sirve de nada. Es decir, en vez de continuar el movimiento hasta que éste alcance su meta, la persona retrocede o inicia un movimiento circular hasta volver al mismo punto de partida. Este es todo el secreto de la neurosis. O sea que si estamos neuróticos, que lo normal acá, es que hay un movimiento interrumpido. Cuando la persona afectada profundiza en estos sentimientos, su voz se vuelve la de un niño y yo me fijo en la edad de esa voz. Si alguien en una situación así expresa rabia y yo lo animo a sacarla, fomento la interrupción. La solución consiste en volver con la persona afectada a aquel punto del pasado. Es decir, permitir que nuevamente sea el niño de aquel entonces y como tal, y con la ayuda del terapeuta de una persona imaginaria, lleve a término el movimiento cortado en aquel momento. Es decir, el terapeuta se presta como representante de la madre o del padre, y de esta manera el cliente hace una experiencia decisivamente nueva que más adelante le permite realizar con mucha más facilidad el movimiento hacia otras personas. Muchas veces se trata de una intervención muy rápida que no dura más de 15 o 20 minutos. Lo mismo puede lograrse también mediante hipnoterapia o terapia de sugestión. Ese ejercicio famoso que hay de movimiento interrumpido es un ejercicio que, según Bert Hellinger, es bastante sanador, ¿no? Bien. A ver, ¿a dónde estoy yo? Esperen que voy a cerrar esto acá porque así no me estorba. Bien. Un participante dice: tengo la impresión de que por principio no admite sentimientos negativos o agresivos, por ejemplo, frente a los padres. Tanto la bioenergética como la terapia de la Gestalt más bien animan al cliente a expresar tales sentimientos. Entonces Bert Hellinger dice: yo distingo, ¿se trata de un sentimiento original y por tanto de una reacción correspondiente? ¿O de un sentimiento que desvía la atención de otra cosa que se halla detrás? En la mayoría de los casos, la agresión sustituye el movimiento hacia una persona. Si alguien fue pegado o herido, puede sentir que le duele, o incluso expresar su rabia, ya que en este contexto es correcto. Sin embargo, expresar una rabia generalizada contra los padres siempre tiene efectos fatales. La solución únicamente pasa por tomar a los padres. Entonces otro participante dice: dijiste que determinados problemas solo pueden solucionarse sistémicamente. ¿Podrías decir en qué porcentaje estimas estos casos? ¿No? Sí, dice Hellinger, puedo decirte un porcentaje. Según mi experiencia, un 50% de todos los problemas que aparecen en psicoterapia tienen causas sistémicas y únicamente pueden solucionarse sistemáticamente. Más bien diría que se trata de un 70%. El resto, según mi opinión, se debe a trastornos en el desarrollo, al menos en aquellas personas que yo veo. Normalmente se trata de ámbitos complementarios. En cuanto la parte sistémica está aclarada, frecuentemente surge algo más que debe ser trabajado en el nivel emocional,
Sin embargo, va mucho más rápido después, ¿no? Por eso primero siempre hay que solucionar lo sistémico, decía Hellinger, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver este ejercicio y además esta constelación, ¿no? Que se llama Mami, por favor. Un ejemplo de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Brigitte es una participante de uno de los seminarios, muestra el comportamiento y los sentimientos típicos de una persona en la que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres. La acompañamos a lo largo del seminario. Primer día. Me llamo Brigitte, soy de la región de Saarbrücken, trabajo como pedagoga social, estoy casada y tengo 3 hijos que en estos momentos son mi tarea principal. El mayor tiene 7 años y las 2 niñas tienen 3 años y medio y 2 años. Por este motivo me siento bastante acaparada por la familia y estoy contenta de poder escaparme un poco. Además tengo una pequeña consulta propia con unos cuantos clientes. Hellinger dice, en psicoterapia existe una ley curiosa que se opone a la realidad física. Cuanto más apartamos algo, tanto mayor se hace. Qué frase esa, ¿no? Cuanto más apartamos algo, tanto mayor se hace. Y sin embargo nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Bien. Entonces Brigitte le pregunta, ¿quieres decir lo de los niños? Lo que sea, dice él. La solución consiste en invertir el movimiento. Entonces Brigitte dice, lo que ocurre es que cuando mi familia actual y mis suegros se juntan, tengo la sensación de que nuestra familia se parte. Tengo la sensación de que no queda ningún lugar para mí. Entonces Hellinger le dice, es lo que suele llamarse una transferencia. ¿De quién a quién? Y Brigitte dice, pues, que mi marido sale de nuestro sistema para ir al otro. Y Hellinger dice, no, tú transfieres el problema. ¿De quién a quién? Del marido a los suegros. ¿Dónde se encuentra la solución? Y Brigitte dice, no tengo ni idea. Con el marido, le dice Hellinger. Y Brigitte dice, ¿se trata de su problema? Pregunta Brigitte. No, no, le dice él. A ver, te voy a contar una pequeña historia para que lo entiendas. Se llama El reproche. En alguna parte del sur, al amanecer, un pequeño mono subió a una palmera, sacudiendo un coco pesado con sus manos y gritando con todas sus fuerzas. Así fue que lo escuchó un camello que se acercó, alzó la mirada y le preguntó, ¿qué te pasa hoy? Estoy esperando al gran elefante. Le pegaré una paliza con el coco que se va a enterar, le dijo el mono al camello. Y el camello pensó, ¿qué querrá realmente? Al mediodía pasó un león y también él escuchó al pequeño mono y lo miró desde abajo y le preguntó, ¿te pasa algo? Sí, gritó el mono. Necesito al gran elefante, le pegaré una paliza con el coco que le reventará el casco. Pero el león pensó, ¿qué le pasará realmente? Por la tarde vino un rinoceronte, se extrañó al oír al mono, levantó la mirada y le preguntó, ¿qué te pasa hoy? Estoy esperando al gran elefante, le pegaré una en el coco que le reventará el casco y lo dejará seco. El rinoceronte, sin embargo, pensó, ¿qué querrá realmente? A última hora de la tarde llegó el gran elefante, se rascó en la palmera y tomó algunas ramas con su trompa encima de él. Sin embargo, reinaba un silencio absoluto.
Después levantó la mirada, vio al pequeño mono detrás de una rama y preguntó: ¿Te pasa algo? No, dijo el mono, nada. Durante el día estuve gritando un poco, pero no lo habrás tomado en serio, ¿verdad? El elefante, sin embargo, pensó: algo le falta realmente. Después vio su rebaño y se marchó con pasos majestuosos. El pequeño mono aún se quedó quieto largo rato. Después tomó el coco, volvió al suelo, lo pegó contra una roca y lo reventó. Y bebió su leche y comió su fruto. Entonces, Bert Hellinger dice: ¿de acuerdo, Brigitte? No importa. Una vez le conté esta historia a un niño, la comprendió enseguida. Sigamos. Fíjense, ella como que no entendió la historia. También ustedes fíjense a ver si la entienden. Los dejo reflexionando con la historia. Segundo día por la mañana. Dice Brigitte: he venido con mucha precaución. Ayer en algunos momentos me sentía como en un caparazón. Hoy me siento más permeable y ahora sale a la luz algo muy vulnerable. Entonces Bert Hellinger dice: iré con mucho cuidado. Brigitte empieza a llorar. Respirar ayuda, le dice. Inspira y expira. Abre bien la boca y respira, que pueda fluir. Sigue respirando. Sigue respirando. Las cosas van bastante rápidas contigo. Y Brigitte dice: no siempre. Bert Hellinger le pregunta: ¿no estás acostumbrada a que alguien se tome tiempo para ti? Entonces Brigitte llora y al cabo de unos momentos: toma tu silla, le dice Hellinger, y siéntate enfrente de mí. Entonces Brigitte lo hace. Bert Hellinger saca unos pañuelos de su bolsillo. Estoy preparando para todo tipo de emergencias. Ven, acércate un poco más. Aún un poco más. Cierra los ojos. Entonces Bert Hellinger toma las manos de Brigitte, abre la boca y respira. Simplemente sigue respirando así. Con las yemas de una mano toca la región superior del esternón. Y ahora vuelve con este sentimiento, lejos, muy lejos, hasta llegar al lugar al que pertenece y a la situación a la que pertenece. Deja abierta la boca e inspira y expira profundamente. Brigitte respira profundamente y al cabo de unos instantes, Bert Hellinger le dice: asiente, sea lo que fuere. ¿Qué es? ¿Hasta dónde has vuelto? Entonces Brigitte le dice: tengo unos 6 años. Y Bert Hellinger le dice: ¿qué pasó entonces? Y ella dice: un viaje en coche con mi madre, en el que yo quería acostarme en su regazo y ella me lo negó muy duramente. Bert Hellinger le dice: de acuerdo, mira la escena, respira profundamente y recuérdate cómo le decías a tu mamá de pequeña. Entonces Brigitte dice que le decía mami. Bert Hellinger dice: di mami, por favor. Brigitte en voz baja dice: mami, por favor. Bert Hellinger, al cabo de unos instantes, le dice al grupo: esta es una escena con un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. ¿Ven lo enganchada que está la escena? Vuelve aún más, le dice a Brigitte. Bien, no funciona. Ella, a una edad muy temprana, tomó la decisión de que no iba y ahora la mantiene. Al cabo de unos instantes,
se inclina Bergelinger hacia ella y le dice: abre los ojos. ¿Qué haremos contigo? Entonces Brigitte se encoge de hombros. Cierra los ojos, céntrate en el movimiento interior, síguelo. Cualquiera que sea el rumbo que quiera tomar. Y ahora retírate interiormente lejos de la madre. Retírate cada vez más de ella. Brigitte gira la cabeza hacia la izquierda y al cabo de unos instantes Bergelinger se la gira hacia la derecha, como si tuviera que mirar en esa dirección. Al cabo de medio minuto, le dice: sigue respirando con fuerza. Expira con fuerza. Más rápido. Sin violencia, solo con fuerza. Nuevamente toca la región superior del esternón con las puntas de los dedos de su mano derecha y Brigitte respira fuertemente. Así. Sigue así. Y di algo, en vez de toser, dile algo a la madre. Entonces Brigitte dice: ahora ya no. Más fuerte, ahora ya no. Más fuerte, ahora ya no. ¿No? Entonces Bergelinger hace que Brigitte se incline hacia adelante, apoya su cabeza contra la suya y la abraza con la mano derecha. Brigitte empieza a llorar. Ahora ya no, ahora ya no, ahora ya no. Entonces Bergelinger le dice que se una a él, ¿no? Y abrazándola, la acerca hacia sí mismo. Respira profundamente, deja la boca abierta, respira algo más rápido, el doble de rápido, profundamente, expira profundamente, deja la boca abierta. Él toma su cabeza, ¿no? Con la mano derecha y apretándola contra su hombro dice: mami, por favor. Di, mami, por favor, le dice, ¿no? A Brigitte. Mami, por favor, y no dejes de respirar. Brigitte vuelve a respirar profundamente y Bergelinger le dice al grupo: Brigitte también elige la felicidad pequeña. Y le pregunta a Brigitte: ¿cómo te va? Y ella dice: más llena. Te paraste a mitad del camino, pero por lo menos avanzaste algo más, le dice Hellinger. Y Brigitte pregunta: ¿a mitad de camino de vuelta? Y Hellinger le dice: a mitad de camino hacia ella. Como ya dijo un famoso Johann Wolfgang, cada cual es el artífice de su propia desdicha. Entonces Brigitte dice: me parece que no lo dijo así. Ah, ¿no?, dice Hellinger. Bueno, de acuerdo. Entonces Bergelinger dice: esta fue una situación en la que se interrumpió un movimiento hacia uno de los padres. Se podía ver lo que pasó en ese punto. Mi teoría es que en el punto en el que se interrumpió un movimiento hacia uno de los padres, se desarrolla aquello que llamamos una neurosis, o un movimiento circular, que una y otra vez vuelve al mismo punto en vez de avanzar. Con el recuerdo del movimiento interrumpido surge un sentimiento, una decisión, y así se da la vuelta siguiendo el círculo en vez de seguir adelante. Y al volver al punto de partida nuevamente se inicia lo mismo, ¿no? Entonces, ahora bien, como terapeuta, ¿qué haré con una cliente tan resistente? Esto fue un fracaso, no total, pero fue un fracaso. No nos podemos engañar. Ella no se acercó, pero ahora al menos tiene una perspectiva. Ahora la confiaré a su buen corazón. ¿De acuerdo, Brigitte?, le pregunta, y Brigitte dice sí. ¿Hay preguntas al respecto?, dice Bergelinger. Entonces un participante dice: esto último no lo comprendo. La confío a su buen corazón. ¿Qué significa? Entonces Bergelinger dice: tampoco puedes comprenderlo. Ella lo comprendió.
El fiarse del corazón, del buen corazón, siempre es un método bueno en estos casos. Muchas veces resulta sorprendente que desde dentro se encuentre un camino que ningún terapeuta pueda encontrar. Y secretamente, sin decirlo abiertamente aquí, la confío también al buen corazón de su madre. ¿No? Es increíble, ¿no? Este movimiento interrumpido a mí siempre me dejó pensando, porque digo, casi todos debemos tener movimientos interrumpidos con alguno de los padres, ¿no? En nuestra infancia. Fíjense en que esta mujer lo había tenido porque ella se quería acostar sobre el regazo de la madre y la madre se lo impidió. Y ella lo tomó como un rechazo, ¿no? Bien. Hay otro participante que pregunta. Primero la llevaste a un movimiento hacia la madre y después le dijiste que se alejara. Entonces Bergelinger dice, no importa cómo se mueva una persona, que se acerque o se aleje. La persona está en movimiento. Si el acercamiento no es posible, procuro que la persona realice el movimiento contrario. Y en algún momento se invierte. Se va con la persona, con lo que ella muestre. Brigitte mostraba una tendencia al alejamiento, por lo que seguí esta tendencia. Después giró la cabeza hacia la izquierda y mi imagen era que ella se apartaba. Después le giré la cabeza hacia la derecha y entonces surgió también el sentimiento. Entonces sí que hubo una corrección, pregunta el participante. Sí, un seguir su tendencia, un poco de apoyo. Y solo entonces vino la frase esta que dijo ella, ¿no? Ahora ya no. En ese momento quedó claro que allí se encontraba la madre. A nosotros, que no tenemos tanta experiencia, ¿podrías decirnos algún indicio de cuándo una persona realiza un movimiento interrumpido de aproximación y cuándo no? Entonces Heringer le dice, no, eso resulta de la observación, de la percepción. Quizás puedas verlo en otros ejemplos. Si pretendes tener una teoría, ya no puedes exponerte al proceso inmediato. Creo que lo importante está dicho y más no sería bueno, ¿no? Y seguimos con Brigitte, ¿no? El segundo día. A la noche parece ser. No, perdón, a última hora de la mañana. Brigitte dice, soy toda percepción y lo que ocurre en mi interior es un movimiento alternativo. Unas veces es un sentimiento cálido, de empatía, también en los ojos. Después se para de golpe, ¿no? Siempre cambiante. ¿Y si vuelvo a salir? Dice Brigitte. Entonces Hellinger dice, está bien, está bien. ¿Ven ustedes cómo trabaja un buen corazón? Deja que el buen corazón siga trabajando, Brigitte, hasta que llegue la solución. A la tarde del mismo segundo día, Brigitte dice, ahora estoy totalmente en ello. Durante la pausa del mediodía me metí en la cama para retirarme y buscar otra vez la unión con mi madre. Fue muy agradable. A la tarde del segundo día, dice Brigitte, esta noche me desperté muchas veces. Pienso mucho en mi familia y una y otra vez me viene a la mente la familia de mi madre. Entonces Bergelinger pregunta, ¿qué ocurrió ahí? Y Brigitte le cuenta, la hermana de mi madre murió de tifus y 6 semanas antes murió el padre de mi madre. En aquel entonces mi madre tenía 10 años. Entonces Bergelinger dice, ¿la hermana era más joven que tu madre? Y Brigitte le dice, era mayor, era la del medio. Aún había un hermano mayor. Lo que también me pasó por la cabeza es el ambiente de callar cosas que existen en mi familia. Hay mucho silencio y como una cierta rigidez. Lo que aún se me ocurrió es que ahora, cuando con mis hijos me reúno con mi familia, eso desaparece.
Cuando estamos con mis padres, todos se vuelcan con los niños, y estos los llenan todo de vida. También me llamó la atención algo que tiene que ver con el sentarse en las faldillas de alguien. Cuando mis padres vienen a casa, mis hijas dicen, abuelito, aupa, y abuelita, aupa, y se les permite. Entonces Bergeringer le pregunta, ¿de qué murió el padre de tu madre? Y Brigitte le dice, debió ser de alguna afección de la vejiga. Ingresó en el hospital de repente y luego no volvió del hospital. 6 semanas más tarde murió la hermana mayor de mi madre. Bergelinger dice, eso es un choque para la familia. Y Brigitte dice, sí, aún hay otra cosa más. Una vez ya hice una constelación de mi familia y me quedó grabado que en esa ocasión puse a mi madre totalmente apartada, mirando hacia afuera. ¿Qué debió de vivir esa mujer? Y Hellinger dice, sí, probablemente sigue a su hermana y a su padre. Pero vamos a hacer la constelación, ¿no? Entonces, después de la muerte del padre, la abuela materna vivía en la familia de origen de Brigitte. También en la familia del padre murió un hijo en temprana edad. El padre fue el más joven de 4 hijos y tenía 2 hermanas mayores con vida. Entonces Brigitte configura la constelación de su familia de origen, ¿no? Y coloca al padre, ¿no? Y a la madre juntos, mirando hacia el mismo lado. El primer hijo lo coloca en la misma línea de la madre, ¿no? Un poco hacia la derecha, mirando hacia allá, hacia la derecha, hacia afuera, ¿no? Y a la segunda hija, que sería Brigitte, se coloca en la línea del padre, también mirando hacia afuera, ¿no? El padre dice, no tengo ningún contacto con mis hijos y mi mujer simplemente está aquí al lado. Más bien estoy solo. La madre dice, también me siento muy sola, no es bueno ver a los hijos de espalda, y mi marido a mi lado apenas es perceptible. La persona que representaba a Brigitte decía, tengo la cabeza embotada y mi tendencia va hacia afuera. Detrás de mí hay algo, pero no sé lo que es. Entonces Bergelinger dice, el hijo que murió en la familia de tu padre, ¿fue niño o niña? Y ella dice, no lo sé. ¿Y tú qué intuyes? Y intuyo que fue una niña. El hermano dice, yo tampoco tengo contacto con nadie, mis piernas están completamente rígidas y como heladas en el suelo. Entonces Bergelinger le dice a los hijos, bien, gírense mirando hacia los padres. ¿Qué cambia? Y ahora es más soportable, dice el hermano. La que hacía de Brigitte dice, yo también lo encuentro agradable y también tengo la cabeza más clara. El padre dice, sí, hacia los hijos hay una mejora. En el lado de la mujer aún no hay nada. La madre dice, a mí me sucede lo mismo. Entonces Bergelinger, dirigiéndose a los padres, le dice, cámbiense de lugar, a ver si es mejor, ¿no? Entonces se cambian de lugar, o sea, la madre estaba primero a la derecha y el padre a la izquierda, entonces ahora se cambian, ¿no? El padre hacia la derecha y la madre a la izquierda. Y dice, el padre dice, sí, si la hija se acerca, eso me va bien. Entonces la que hacía de Brigitte dice, a mí me produce un poco de nerviosismo. Y Hellinger pregunta, ¿qué tal entre los padres, mejor o peor? Y el padre dice, peor. La madre dice, siento una pizca de vida. Ahora vamos a introducir a su padre. Entonces Brigitte coloca al padre del padre, de ella, ¿no? O sea, el abuelo, a la derecha. Y el padre del padre, recordemos que murió cuando el padre tenía 8 años.
Entonces Brigitte dice, aún se me olvidó otra cosa más. El padre del padre también murió pronto, cuando mi padre tenía 8 años. Volvió de la guerra con una lesión que después le causó convulsiones. Un día trabajando en el campo murió de uno de esos ataques. El padre y el padre del padre se ponen de acuerdo de que el mejor lugar para este es detrás del padre. Entonces Bergelinger introduce también al padre de tu madre, le dice, ¿no? Y lo coloca detrás de la madre. El padre de la madre murió cuando ella, ¿no? Tenía, o sea, la madre, tenía 10 años, 6 semanas antes de fallecer la hermana de la madre. Entonces la madre dice, hace un momento, al introducirse también el padre de mi marido, tuve la gran necesidad de mirar. Así mi vista también alcanzaba a mi marido. Ahora, al estar mi padre aquí, el movimiento va más hacia allá, hacia la izquierda. Después Hellinger pide que su padre se ponga más a la izquierda de su campo visual. Y la madre dice, así está mejor. Y el padre dice, para mí no hace ninguna diferencia en relación a mi mujer. Pero el hermano dice, ahora para mí el único interesante es él, o sea, el padre de la madre. Desde que está él no miro a nadie más. ¿No? Esto es lo que vemos que sucede en las constelaciones, que parece que estamos mirando a uno, o decimos por qué tal persona no me mira, es porque estamos mirando a otro que está detrás, ¿no? Entonces Bergelinger le dice a Brigitte, esta es la identificación de tu hermano, está identificado con el padre de la madre. Entonces le pide a la madre y al padre, y a los respectivos padres, que cambien de lugar. Y la representante de Brigitte dice, para mí fue un cierto alivio que el padre del padre se pusiera detrás de él. De alguna manera pude respirar. Y cuando de repente apareció él, o sea, el padre de la madre, tuve la sensación de que tenía enfrente a tantos hombres. Sin embargo, no tengo ningún contacto con la madre. De alguna manera no habría otra mujer. Ahora está algo mejor y me siento más relajada con el padre. Con la madre tengo poco contacto. El padre de la madre está bien allá. Estaba demasiado cerca mío, ¿no? Entonces Bergelinger le dice a Brigitte, coloca también a la hermana de tu madre, que murió. Y Brigitte coloca a la tía, ¿no? Detrás de la madre, un poco a la derecha. Y le pregunta, ¿qué cambia? Y la madre dice, empiezo a sentirme intranquila. Y Brigitte dice, yo miro más hacia aquí y de repente no veo al padre. La hermana de la madre dice, yo también tengo una tendencia inquieta hacia mi hermana. Entonces Bergelinger coloca a la hermana directamente a la derecha de la madre. ¿Y ahora? Y la madre dice, aquí, en el lado del marido vuelve a haber más calor. Está bien. Se acerca más al marido, llevando consigo a la hermana. El padre dice, yo me encuentro mucho mejor en este lugar, estoy más cerca de la hija y también de la mujer. La representante de Brigitte dice, sí, yo también puedo percibir a la madre y también vuelvo a ver al padre. Es una imagen más equilibrada. Antes estaba tan centrada en ella, o sea, en la hermana de la madre, ¿no? Y Bergelinger le dice a la representante de Brigitte, ponte al lado del hermano. ¿Y qué tal te sientes ahora? Y el hermano dice, yo quisiera cambiar con ella, o sea, con la hermana. Entonces el hermano y la hermana cambian de lugar. Y el hermano dice, es mejor así. La representante de Brigitte dice, para mí está bien, ambas posiciones son igualmente buenas para mí. El padre de la madre quiere ponerse más hacia afuera. Después Bergelinger coloca al hermano muerto del padre a la izquierda de este. Tras unos cuantos movimientos de prueba se llega a la imagen de solución en las que todos se pueden encontrar a gusto. Bergelinger le pide a Brigitte que ocupe su lugar. Piensa que en el caso del hermano muerto del padre más bien se trataría de un hijo varón.
dado que el hermano de Brigitte se mostró tan intensamente irritado por esa persona. Brigitte, después de mirar unos instantes en silencio, dice: me tira muchísimo hacia allá, o sea, indica a la madre. Y Bergelinger le dice: sí, ve allá. Brigitte se acerca a la madre, abrazándose a ella. Entonces Bergelinger le dice: fuerte, ya que lo haces, hazlo fuerte, ¿no? Abraza a la madre fuertemente, ¿bien? Y Bergelinger le dice: bueno, tranquila, tranquila, respira profundo por la boca. Entonces acerca a la hermana de la madre, a las dos, indicándole que las abracen. Brigitte empieza a llorar. Respira profundamente con la boca abierta. Inspirar y expirar profundamente. Inspirar es tomar, sin sonido. Simplemente inspirar y expirar hasta que estés realmente saciada. No lo hagas rápido, tómate tiempo. Inspire y expira, sin sonido, con toda libertad, ¿no? Y después vuelve a tu lugar. Vuelve a su lugar Brigitte, se queda mirando a su alrededor y pregunta: ¿está bien así? De acuerdo, ya está. Ahora el movimiento hacia la madre ha llegado a su final. Entonces un tal Ernst, que estaba ahí, pregunta: aquí se trata de un movimiento interrumpido. Según tu opinión, ¿el motivo para esta dinámica se encuentra en este sistema? Entonces Bergelinger dice: no. Está clarísimo que hay algo por aclarar entre la madre y su hermana, y que Brigitte en parte lo asume. Por tanto, es posible que las causas sean sistémicas y que no tengan nada que ver con lo que hace la madre, ¿no? Fíjense, parece que ella estaba con este asunto, ¿no? Con la madre. A ver. Más adelante, Brigitte dice: me encuentro bien, me siento muy libre y muy abierta y receptiva en la cabeza. Entonces Heringer dice: lo de hoy fue un movimiento bello. Y continúa, ¿no? El tercer día, Brigitte toma su pecho, dice: noto un movimiento aquí, como si se abriera algo. Y Heringer le dice: sí, muy bien. Sí, dice Brigitte, como un quedarme liberada. Durante la pausa del mediodía, tuve la esperanza de que a través de este trabajo pudiera sentirme más de acuerdo con mi edad. Bien, ¿no? Al cuarto día, dice Brigitte: estoy pensando en mi hermano. Muchas veces se lanza a situaciones arriesgadas. Hace escaladas y varias veces ya acabó en alguna grieta de un glaciar. Bueno, de un glaciar. Está en la cámara. Bueno, frecuentemente cuando me llama por teléfono pienso que podría haberle ocurrido algo. Me pregunto si eso tendrá algo que ver con una identificación, ¿no? Entonces Bergelinger le dice: sí, frecuentemente, muy frecuentemente es así, ¿no? Entonces Brigitte dice: obviamente busca situaciones próximas a la muerte o que encierran el peligro de muerte. Me pregunto, ¿qué puede ayudarle? ¿Puedo yo hacer algo para que mi trabajo aquí sea una ayuda también para él? Durante las constelaciones dijiste que podía estar identificado con el abuelo muerto y que quizás también el hermano muerto del padre fuera un niño. Entonces Bergelinger dice: cuéntale la constelación sin más comentarios, ¿no? Porque vieron que siempre dicen que no hay que contar la constelación. Y en este caso, bueno, es como que sí, que dice que sí, que la cuente, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo les digo lo que dice aquí, ¿no? Bien. Hace poco un cliente que contó que había empezado a ir
en Delta y todo eufórico me preguntó mi opinión. Le contesté, no creo que un sabio haga esas cosas. ¿Se imaginan? Veía claramente que ese hombre quería suicidarse. Entonces Brigitte dice, mi hermano también va en Delta. Entonces Hellinger dice, puede decirle que si se cae todo será mejor. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Y Brigitte pregunta, ¿quiere decir que le cuente la constelación? ¿O también aquello de la identificación? Y Bergelinger dice, solo funciona si de momento esperas. Y en cuanto se dé una ocasión de decir algo, lo dices tal como lo sientes. Entonces, será lo apropiado y la situación será diferente de lo que ahora te imaginas. Al cuarto día, Brigitte, en un momento determinado de esta mañana, dice, sentí un escalofrío y empecé a rezar y tenía las manos todas sudadas. Pensé si aún le debía algo a mi marido. Una vez me sacó de una luz junto con mi hermano. Yo ya estaba sin conocimiento y prácticamente me devolvió la vida. Y Bergelinger le dice, valóralo. Y Brigitte dice, me siento muy emocionada ahora. Valóralo, pero no solamente respecto a él. Eso sería demasiado poco. Hubo un desenlace bueno. Es lo que dije del agradecimiento. Si una persona se salva así, tiene una fuerza que antes no tenía. Con eso, haz algo bueno, pero sin esfuerzo. Simplemente de la manera que quiera fluir y hasta donde quiera fluir. Al cuarto día por la noche, dice Brigitte, en mi interior está la frase de tratar con cuidado y delicadeza. También soñé con que plantaba una planta pequeña sobre huesos muertos. Este tratar con cuidado y delicadeza es algo que me lleva a la fuerza. Al mismo tiempo, sin embargo, también noto la tendencia a la debilidad. Bergelinger le dice, si se deja que los huesos descansen en paz, las plantas crecen solas. Brigitte dice, sí, me esfuerzo por dejar descansar un máximo de cosas. Sí, y el dejar es algo en que no hay que hacer nada, y a pesar de todo cuesta esfuerzo. Cuesta esfuerzo no hacer nada, es increíble, ¿no? Dice Bergelinger, ¿no? Bueno, el quinto día, fíjense, ¿no? Cómo van los movimientos, ¿no? De Brigitte, porque parece que empezó así, pero después le fueron pasando otras cosas. Ay, noto mucho movimiento a nivel físico. Percibo muy interesantemente las palmas de mis manos, como si se hubiera disuelto algo. También lo noto en las mandíbulas. Antes apretaba mucho más los dientes. Una y otra vez pienso muy intensamente en mi marido. También ahora me pone muy nerviosa decir lo que ocurre en mi interior. Siempre que salgo de casa siento un gran cariño. Cuando estoy en casa lo aparto de mí. Entonces Bergelinger dice, haré un pequeño ejercicio contigo. Sentate acá delante de mí y pone tus manos en los muslos. Cierra los ojos y abandónate a ese anhelo profundo con todos los sentimientos y pensamientos bonitos. También a los buenos recuerdos de un principio. No tienes que hacer ni decir nada. Simplemente puedes abandonarte a tus sentimientos y a tus imágenes. Quizás inspirar profundamente alguna vez. Realmente debes ser un hombre especial si gana tu amor. Ahora imagínate, ¿cómo te acercas a él al llegar a casa? ¿Está en alguna parte allá y te acercas hasta llegar a él? Brigitte mira la dirección indicada. Miras lo que le dices, lo que hace, lo que le pides. Exacto. Aún no funciona, dice Brigitte. Y Hellinger le dice, sí, míralo un poco más. Míralo un poco más. Ahora va. Aún te doy otra imagen. Acércate e imagínate a su madre detrás de él. Cierra los ojos y Brigitte empieza a llorar. Deja los ojos cerrados y acércate del todo a él. Acércate un poco más.
y toma algo y dale algo. Tranquila, no tienes que decir nada. Quédate totalmente en lo que vives en tu interior. Inspira y expira profundamente. ¿Está bien? Gracias, dice Brigitte. Más tarde voy a explicar lo que hice. Por ahora lo vamos a dejar aquí, ¿no? Entonces, en la próxima vamos a seguir con esta constelación de Brigitte porque me pareció muy interesante, ¿no? Para reflexionar, porque justamente va tratando, ¿no? Todo este tema que Bergeninger recalca tanto, ¿no? De cuando miramos a otro, eso de tener en cuenta que detrás de ese otro está su sistema. Primero que nada están sus padres, ¿no? Cuando los vemos así al otro, siempre le estamos dando fuerza. ¿Mm? Recuerden que cada vez que miramos a alguien, a quien sea que miramos, estamos viendo a todo su sistema, ¿no? Y eso, más que nada para los terapeutas, es para tener muy en cuenta, y para los que no son terapeutas también, porque cambia las relaciones cuando puedo mirar a esa persona y a todo su sistema detrás. Bueno, los dejo reflexionando con esto y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por haber escuchado y bueno, espero que les haya sido útil. Chao, hasta la próxima.